Bienvenidos a la demostración de ICE Audita. Entrando a ICE Audita, lo que hacemos nosotros, como ven, estamos en la nube porque lo que no tenemos que instalar absolutamente nada. Y lo que hacemos es sincronizarnos directamente con los visores del SAT. Y para lograrlo, lo que hacemos nosotros es dar de alta una empresa a través de la e-firma o la FIEL. Con eso logramos conectarnos al web service del SAT, permanecemos conectados permanentemente y también podremos descargar los CFDIs emitidos del año actual y de los últimos 5 años. Es decir, si estamos ahora en 2025, vamos a bajar la información de los CFDs emitidos y recibidos de enero al día de hoy. De enero de 2020 al día de hoy. También consideremos que únicamente descargamos la información de los CFDIs, que es muy importante, ya que ahí tenemos todo el detalle o carnita de información donde podemos obtener qué fue lo que me facturaron, cuál es la base del IVA, el uso del CFDI, las bases de impuestos, en caso de nóminas, por ejemplo, la parte grabada, exenta, etc., sino que también logramos bajar todos los días el metadata del SAT del año actual y de los últimos 5 años, lo cual nos permite estar actualizando diariamente el estatus vigente o cancelado de los FDIs del año actual nuevamente y de mis últimos 5 años. Una vez entrando a la empresa, ocurre si logramos la descarga de la primera vez de últimos 5 años, también después, durante las noches y madrugadas, descargamos en automático la información de un día anterior. Para nosotros ha sido muy importante lograr que nuestros usuarios puedan obtener la misma información de los visores del SAT dentro de ICE Audita. Si abro yo los visores del SAT de facturas emitidas y recibidas, por ejemplo, y de IVA, y elijo los FDIs emitidos de ingreso del 2025, vamos a ver cómo este visor del SAT, que se actualiza todos los días junto también con el metadata, este mismo visor del SAT nos muestra qué es lo que tiene el SAT al día de hoy de nuestra empresa. En este caso, que estamos trabajando en las facturas emitidas, me mostrará mis ingresos nominales en lo que va del año. Y como ven, siempre nos muestra los FDIs vigentes y cancelados, es decir, también el visor del SAT actualiza el metadata todos los días. De tal forma que si yo el día de hoy, por ejemplo, cancelo una factura del mes de enero, mañana que se actualiza el visor del SAT y actualiza el metadata, me aparecerían CFDIs vigentes 1542 y cancelados, por ejemplo, 46. El problema del visor del SAT es que no nos permite obtener el detalle. Yo no puedo saber cuáles son exactamente esas facturas que, por ejemplo, el SAT consideró en el mes de agosto, cuáles son 988 facturas que la consideró. Lo que hacemos en ICE Audita, si yo me voy al menú inicial, un poco más para abajo, tenemos justamente un tablero que es el mismo formato del visor del SAT, pero con la gran ventaja que si quiero ver de dónde sacamos esa información, yo puedo darle clic en el mes que quiera revisarlo. Y como vemos, siempre tendremos exactamente la misma información que los visores, pero con todo su detalle. Si quiero ver, por ejemplo, cuál es mi detalle de mis facturas del mes de agosto, le doy clic y va a enviarme justamente al módulo de los FDIs emitidos, donde podemos ver el detalle de cuáles son exactamente las facturas que el SAT está considerando en mis ingresos nominales del mes de agosto. Y como ven, separamos siempre los FDIs emitidos y recibidos también por tipo de comprobante, ya sean emitidos o recibidos, y también si es un CFDI de ingreso, de egreso, traslado, pago o nómina. Y también ustedes tienen la posibilidad de poder generar de manera automática filtros, ya sea para buscar algún UID, RFC o receptor, PUE-PPD, o pueden también ustedes personalizar filtros para poder separar, por ejemplo, cuáles están en moneda extranjera, en dólares, en pesos, por uso de CFDI. También pueden separar por método de pago, etc. Y también ustedes pueden definir qué información quieren ver en ICE Audita y en qué orden, tanto de los encabezados de los CFDIs como también de mis conceptos. ¿Para qué? Para cuando yo mande esa información Excel para poder documentar algo, va a mandarme Excel información conforme tú hayas, digamos, personalizado tus vistas. En el tema del IVA, que es muy importante, también sabemos que el mismo SAT desde el 2024 ha empezado a precargarnos el IVA y regularmente suele ser imposible para los contadores y contadoras lograr cuadrar la información, principalmente en el IVA acreditable. ¿Cómo nosotros logramos cuadrar esta información también con el SAT? Bueno, vamos a revisar, por ejemplo, ahorita rápidamente el IVA trasladado de facturas PUE. Le damos consultar y en el caso, por ejemplo, del mes de agosto, me indica el SAT que el cálculo iba traslado de facturas PUE, lo hizo con base a la información de 330 facturas PUE. Me voy yo a ICE Audita y también el menú inicial un poco más para abajo, tenemos también un visor que nos permite ver la información mes con mes y actualizado de mi IVA. Esta parte es muy importante considerar que actualizamos todo esto todos los días. Por ejemplo, si yo el día de hoy cancelo una factura emitida PUE del mes de mayo, mañana que actualicemos la información, actualizamos el metadata, va a aparecerme como cancelado, por lo tanto pierde el efecto fiscal y el IVA del mes de mayo se puede modificar. Pasa lo mismo también en el caso IVA acreditable. Aquí este IVA que mostramos es justamente el IVA actualizado al día de hoy
igual también como lo haría los visores del SAT. La ventaja nuevamente es que si quiero ver de dónde generamos la información del IVA trasladado del mes de agosto, aquí le damos clic y va a enviarme al módulo de IVA con base a flujo, donde yo puedo ver justamente el detalle de cuáles son las facturas, en este caso PUE, que el SAT consideró para mi cálculo de IVA acreditable, que son 330, igual que el visor del SAT. Y si me voy también un poco más a la derecha para ver la base del IVA, son 2.501.000 pesos. Es exactamente misma cantidad, IVA 400.185 ya redondeado, la misma cantidad del SAT. La ventaja, digamos, de ISA que yo puedo, si quiero ver el detalle de esas facturas, aquí le damos clic y te mostramos un poco más para abajo cuáles son exactamente esas facturas con todo su detalle de impuestos, la cual lo puedes mandar a Excel para que tú tengas de manera automática y sin haber hecho absolutamente nada, exactamente cuáles son las facturas que considero esas para mi cálculo, en este caso, de IVA trasladado, y lo dejo todo documentado. En el caso de CFDI de pagos pasa algo similar. Me voy un poco más a la derecha, cambio ahora que quiero ver solamente los FDIs de pagos. Y en la parte de abajo me dice el SAT que en el caso del agosto se generó los FDIs con base a la información de 658 facturas relacionadas a CFDIs de pagos emitidos, que si ven es exactamente la misma información. Acá te decimos que nosotros emitimos 383 FDIs de pagos que fueron relacionadas a 658 facturas. Tengo una base de IVA de 4.186.000, que es exactamente lo mismo que maneja el SAT. Y para el caso también de las facturas recibidas, o sea, pagos recibidos para el IVA acreditable, también sucede lo mismo. El IVA acreditable suele ser un poco más complejo porque hay justamente algunas facturas que el SAT excluye, ya sea por la forma de pago o ya sea por el uso. Pero si reviso yo en ISA Audita, debe también de cuadrarme. Lo que es muy importante, colegas, ahora que vamos a revisar el IVA acreditable, es que lo que tenemos que hacer nosotros como contadores, como contadoras o despacho externo, es conocer exactamente cuáles son los FDIs que el SAT incluyó en IVA acreditable y conocer también cuáles son los FDIs que el SAT no incluyó en IVA acreditable. Por ejemplo, el mes de agosto dice el SAT que únicamente va a considerar 66 facturas, que son las que son bancarizadas o tienen el uso adquisiciones y gastos. Cualquier factura recibida PUE que tenga una forma de pago, un uso diferente a bancarizado o adquisiciones y gastos, que es 01, que 03, el SAT lo va a excluir. Por eso justamente la importancia de poder conocer exactamente cuáles son los que incluyó y también cuáles son exactamente los que el SAT no incluyó. ¿Para qué? Porque sabiendo que los que el SAT no incluyó, es muy probable que sí deban de considerarse para IVA acreditable y sin embargo el SAT lo excluye. ¿Va? Entonces, regularmente el cálculo de IVA acreditable del SAT suele estar mal porque normalmente excluye facturas que no debería. Si me voy yo a ISA Audita para ver cuáles son justamente esas 66 facturas, me voy a IVA acreditable, vemos que tenemos también nosotros exactamente la misma información que el SAT. 66 facturas. Quiero ver cuáles son. Aquí le puedo dar clic en la parte de abajo y te mostramos exactamente cuáles son aquellas facturas PUE que el SAT consideró. Esto lo puedes también tú enviar a Excel, digamos, para que puedas dejarlo perfectamente documentado en tu hoja de trabajo. Y en caso de que modifiquemos el IVA acreditable sabiendo que el que está mal es el SAT, yo también requiero saber cuáles son las que no incluyó. Tenemos por eso esta ventana o esta pestaña que dice no considerados de IVA, donde veremos todos los FDIs, ya sea de ingresos o de egresos, que el SAT no considera para mi cálculo de IVA. Si aquí le doy un poco más a la derecha, le digo únicamente quiero ver, por ejemplo, los FDIs de ingreso y únicamente los PUE, y solamente los PUE, va a mostrarme que tenemos justamente 7 facturas que el SAT no consideró. Es decir, yo realmente facturas que recibí durante el mes de agosto PUE eran las 66 que veíamos acá, más estas 7. Es decir, tenemos 73 facturas realmente que recibimos en total durante el mes de agosto. Si quisiera yo también aquí irme a los FDI recibidos y darle clic, por ejemplo, solamente las PUE, voy a ver justamente cuáles son las facturas que el SAT sí considera en total. Y también aquí mismo puedo generar un filtro avanzado donde le diga quiero ver desde aquí también, es otra forma de hacerlo, cuáles son los FDIs que el SAT no consideró. Es decir, cuáles son esas 7 facturas que el SAT no consideró, decíamos ya sea o por la forma de pago no bancarizada o por el uso que es diferente, adquisiciones y gastos. ¿Sale? Entonces, con esto logramos obtener de manera automática exactamente cuáles son los FDIs que el SAT incluyó y también conocer exactamente cuáles son los FDIs que el SAT no incluyó en IVA acreditable y todo eso lo puedes perfectamente mandar a Excel. También podremos generar directamente desde ISA Audita, en caso de IVA acreditable, el reporte para poder ver la DIOT, justamente, donde generamos un reporte con el resumen de cuánto fue el pago que hicimos a cada proveedor, pero
con base a la información de los FDIs, que al final de cuentas lo que el SAT está buscando es generar la información con base a los FDIs. Ahora, unas principales razones por las que no nos cuadra el IVA suele ser no solamente por las que excluyó el SAT, sino también porque podemos tener facturas, ya sea emitidas o recibidas, de las cuales ya fueron posiblemente cobradas o pagadas, facturas de crédito que fueron cobradas o pagadas, pero que aún no tengo el CFI de pagos. Y en la práctica, ¿qué pasa? Que los contadores, contadoras o despachos externos terminan haciendo esa revisión, una a destiempo, por un lado, y también terminan haciendo esa revisión de una forma muy manual. Y al ser muy manual, tiene mucho margen de error. Y para el SAT, si no hay CFI de pagos, no hay IVA. ¿Cómo resolvimos esto nosotros, sin importar si manejan ustedes COMPAQUI, manejan COI o cualquier sistema contable o RP, no importa? Si me voy yo aquí, por ejemplo, a verificar los FDI recibidos, tenemos nosotros una columna que se llama saldo de la factura, ¿sale? Esta columna de saldo de la factura es un dato que no existe en el XML, que lo calculamos al vuelo nosotros. ¿Con base a qué? Con base primero si la factura es PU o PPD, crédito contado por un lado, y segundo, si tiene relacionado o no un CFDI de pagos. En este caso, por ejemplo, esta factura de 15,000 pesos tiene saldo cero y no tiene relacionado un CFDI de pagos, que significa que va a ser una factura PUE, una factura de contado. Por eso es que no tiene saldo porque se considera pagada en ese mismo mes. Y hay facturas como esta de 3,900 pesos, la cual tiene un saldo de cero, pero tiene relacionado un CFDI de pagos. ¿Qué pasa? Esta factura va a ser una factura PPD, la cual no tiene saldo porque tiene un CFDI de pagos, que este folio 36,637, que cubre el total de la factura. Entonces vemos como este folio, por ejemplo, trae un pago que cubre el total de la factura, por eso no tiene saldo. Y habrá facturas, como por ejemplo esta, que son facturas que, en este caso por 2,000 pesos, que tiene un saldo por el total de la factura, pero no tiene un CFDI de pagos, que significa que va a ser una factura también PPD, pero tiene saldo porque al día de hoy aún no tiene relacionado un CFDI de pagos. Realmente a mí las que deben de importarme son justamente estas facturas que tienen saldo. Las que tienen saldo cero no me importan. ¿Por qué? Porque puede que sean facturas de contado que ya están pagadas o que sean facturas a crédito que ya están cobradas o pagadas y que al día de hoy no tienen CFDI de pagos. Entonces con eso no me importaría tanto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ya están pagadas, tienen CFDI de pagos, digamos que cerró el ciclo. Pero si tienen saldo como estas, son las facturas que debo tener más atención porque son facturas que posiblemente ya fueron cobradas o fueron pagadas y al día de hoy aún no tienen CFDI de pagos. Vas a tener un filtro que se llama PPD y en el filtro PPD voy a poder ver justamente cuáles son las facturas a crédito del mes de agosto que al día de hoy aún tienen saldo porque aún no tienen relacionado posiblemente algún CFDI de pagos. O como en este caso puede que tengan algún abono a la factura, y si tuvieran más de un CFDI de pagos, te mostraríamos todos los CFDI de pagos. Y funciona exactamente igual para los emitidos que en los recibidos. Regularmente en los recibidos suele ser más complejo porque dependo que mi proveedor me lo mande. De hecho, lo que recomendamos hacer en ICE Audita es este mismo filtro que generamos, hacerlo por todo el 2025 para poder detectar justamente cuáles son aquellas facturas a crédito emitidas o recibidas en lo que va del año que posiblemente ya fueron pagadas, pero el día de hoy aún no tienen un CFDI de pagos. Y en caso que tenga relacionada la factura una nota de crédito, también puedes ver en esta columna cuál es la nota de crédito y el importe también de la nota de crédito, porque puede que tenga saldo, pero tenga relacionada alguna nota de crédito. Todo eso lo puedes ver directamente en ICE Audita. Nuevamente, recomendación, colegas, es que revisemos tanto el 2025 como también el 2024, porque ya está empezando a enviar requerimientos el SAT por diferencias de IVA de años anteriores, a partir del 2024, justamente porque al no tener CFDI de pagos para el SAT, como comentaba hace rato, no genera o no se considera que tenga IVA. Y la principal causa por la que solemos tener diferencias entre mi hoja de trabajo contable con ICE Audita o con el SAT es justamente porque el IVA que manejamos contablemente lo hacemos con base a la información de un estado de cuenta bancario. Y el SAT realmente no le interesa el estado de cuenta bancario, sino le interesa realmente que exista un CFDI de pagos. También muy importante poder revisar nosotros si es que hubiera errores en los FDIs. Aquí en la parte de validaciones podemos ver algunos errores principales, como por ejemplo facturas PUE que tengan 99 o facturas PUE, o sea, de contado, que tengan relacionado un CFDI de pagos, o también que haya notas de crédito que no tengan tipo de relación o UID relacionado. Y iremos poco a poco también poniendo más nuevas validaciones, como por ejemplo si recibo una factura donde el régimen fiscal no es el mío, también vamos más adelante a permitir validarlo aquí. Y además que con esto estamos viendo con ICE ahorita que podemos nosotros realmente estar en automático
revisando, detectando errores o detectando omisiones, por ejemplo, en casos de fidepagos, también es cómo lo hacemos para prevenir ese tipo de errores, ¿sale? Entonces tenemos también aquí en configuración la opción de notificaciones, donde yo puedo poner el correo de la persona o de las personas a las cuales quiero avisarle cuando haya un CFDI con error. En caso, por ejemplo, que tú seas un despacho contable y tengas 50, 100 clientes, vale mucho la pena que aquí tú le preguntes a tu cliente a quién quieres que le avisemos en caso de que haya un CFDI con error y puedes tú configurar esto, ya sea por empresa también y por usuario. Y puedes tú aquí dar de alta N cantidad de correos de las personas a las cuales tú quieres que lo notifiquemos en caso de error o también cuando hay alguna operación con EFOS, que yo incluso podría aquí irme directamente al módulo de EFOS y verificar manualmente si hubiera alguna operación con EFOS. Sin embargo, también podría yo, para hacerlo un poco más rápido detectarlo, en caso de que el día de hoy, por ejemplo, publique el SAT una lista actualizada de EFOS y hay un proveedor con el cual tuvo operaciones hace 2, 3, 4 años, ¿a quién quieres que la avisemos? Y que también finalmente aquí podríamos indicarle, oye, en caso de que en el mes en curso se cancele un CFDI que fue emitido en un periodo o año anterior, también es a quién quieres que la avisemos. Es sumamente importante porque si yo de repente un proveedor cancela una factura PUE, por ejemplo, del mes de abril, pues ¿qué va a pasar? Que el IVA de abril se va a modificar. Lo mismo con ingresos, lo mismo con pagos, lo mismo con nóminas. Por eso es muy importante que en caso de que se cancele un CFDI en el mes en curso, lo detectemos de manera inmediata y ya analicemos si esa cancelación puede provocar alguna complementaria. Finalmente, también si ustedes manejan Compact y contabilidad, aquí en el módulo de la AED, pueden ustedes también, podemos instalar un pequeño worker en su servidor de Compact ¿para qué? Para poder también automatizar la sincronización automática con el AED de Compact y también podemos en automático conciliar. ¿Por qué? Es muy común que tengamos FDIs que estén vigentes en mi contabilidad o vigentes en el AED que estén cancelados en el SAT. Todo eso lo puedes detectar de manera automática a través, digamos, de la conciliación para poder ver la cantidad de FDIs y el estatus de los FDIs. En el caso de Isaudita, todo el soporte es incluido, ¿sale? Aquí puedes también contactarnos en caso de alguna duda y nos conectaremos contigo para que lo puedas revisar. Si tú también tienes diferencias con IVA, si también tú recibes cartas de invitación de años anteriores y no sabes cómo revisarlo, con Isaudit te va a garantizar que tengamos la misma información del SAT de tus visores, pero con todo su detalle, dando certidumbre y también provocando que tengas una velocidad para poder detectar cualquier tipo de error. Que tengan buen día.